Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo relato sobre la serie de cómics Star Wars 2020, Masters, con el punto climático y final sobre la rivalidad legendaria entre la princesa Leia, quien era la líder de la rebelión, contra la demente comandante imperial Aayla Secura, una antigua discípula del finado almirante Tarkin, y todo esto situado como una gran batalla definitiva, tras el caos que fue para los rebeldes la derrota en Hoth, para que así se pudieran reagrupar para encarar nuevamente el Imperio, todo pues previo a los sucesos del regreso del Jedi, Masters. Es así que de la mano del maestro Charles Soule y dentro del marco del evento especial de Crimson Reign, que tenemos un vistazo de cómo cerca hacia los tiempos del regreso del Jedi, la Alianza Rebelde estaba al borde de la derrota en la guerra civil contra el Imperio de Palpatine, que tenía justamente a la comandante Sara encabezando la casa de los rebeldes. Pero antes de adentrarnos en este relato, Masters, recordaremos brevemente los últimos sucesos para no perdernos de nada, partiendo sobre todo de las consecuencias que tuvo la guerra de los cazarrecompensas. Y en primer lugar debemos recordar la potente influencia que el Alba Escarlata, encabezado por Qi'ra, tiene en estos momentos concretos en el conflicto de la Guerra Civil Galáctica, ya que por un lado el Alba Escarlata tiene a otros sindicatos criminales peleando entre sí, al haber convencido a varios líderes de que el Imperio estaba buscando reemplazar al cártel de los Hoth como su aliado principal. Y por otro lado, la estructura imperial, tal como ya lo había descubierto Darth Vader, estaba infestada en sus esferas más altas de traidores y fieles a la causa de Qi'ra y el Alba Escarlata. Por su parte, Luke Skywalker en estos momentos está en plena senda de reconexión con la fuerza y también de recuperar su proceso de entrenamiento Jedi. Esto luego de haber encontrado un holocrón Jedi, conteniendo en él enseñanzas de antaño del maestro Yoda y descubriendo también diversos sitios remotos de la fuerza. Y sobre todo con el Jedi al haberse sumergido en la conciencia de un particular planeta, el cual curiosamente creaba copias de los sensibles de la fuerza que lo visitaban. Donde ahí también Luke tendría una larga conversación con una copia del maestro Jedi Elzar Mann, un antiguo Jedi de la Alta República que le mostraría mucho del pasado y del futuro de la fuerza y también de la Orden Jedi. Y mientras tanto, Leia, como una prominente líder de la Alianza Rebelde, sufría para mantener a todos los guerreros motivados. Esto pues al ser constantemente acosados por el Imperio Galáctico por todos los rincones de la galaxia, tratando de reunir sobre todo a las múltiples desperdigadas flotas rebeldes que no habían podido comunicarse entre sí tras la derrota en Hoth. Esto claro por la constante cacería imperial de la comandante Sara. Y a su vez la princesa Leia, en su parte personal, también sufría por no haber logrado recuperar a Han Solo de las garras de Boba Fett. Esto claro en los eventos de la Guerra de los Cazarrecompensas. Pero aquí la confrontación con la comandante Sara sería más que inminente. Esto cuando la Imperial a bordo del crucero La Voluntad de Tarkin tendría prisionera a la agente rebelde y piloto Shara Bade, la esposa del rebelde Pathfinder Kes Dameron. Y ambos rebeldes Masters eran los padres del mismísimo Poe Dameron. Y Kes había acudido a rescatar a su esposa, incluso ante la orden directa de la princesa de no hacerlo aún, puesto que esto significaba que comprometería la posición de todos los rebeldes, y Kes Dameron no acataría las órdenes, haciendo exactamente lo que su hijo haría. Esto es la historia de los últimos Jedi. Y la Alianza Rebelde, por su parte, con ayuda de Qi'ra, lograrían tenderle una trampa a la comandante Sara y también al crucero La Voluntad de Tarkin, propiciando con esto una confrontación final al emboscarlos en el espacio cercano al mundo de Panisia, un planeta en cuya superficie se encontraba un enorme campamento rebelde y también una de las flotas de la Alianza que aún estaban aisladas. Y los rebeldes creían que la victoria sobre la discípula de Tarkin estaba a la mano, pero la siniestra comandante Sara tendría un oscuro plan suicida para aprovechar las circunstancias en contra de los rebeldes y también para vengarse de Leia Organa. Y dado este contexto anterior, Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de forma consecutiva de esta serie de Star Wars 2020 por si acaso se perdieron de alguno. Es así que volveríamos a ver al acorralado destructor estelar La Voluntad de Tarkin. Pero en ese momento, en lugar de caer en pánico al verse rodeados por toda la flota rebelde, ahí la comandante Sara ordenaría una táctica inteligente como siniestra, ya que estando perfectamente consciente de que en la superficie de Panisia estaba un enorme campamento rebelde con la 10ª división, con miles de soldados, naves y transportes, ella pues ordenaría llevar al Star Destroyer Imperial en picada, justo pues hacia la superficie del planeta, para que así la nave capital fuera perseguida por naves rebeldes tratando de destruirlos en su supuesto escape. Y una vez en la atmósfera del planeta, Sara ordenaría disparar los cañones de iones a las naves rebeldes, lo que deshabilitaría a varias de ellas temporalmente. Sin embargo, al ya no estar en el espacio en lugar de solo flotar, las naves caerían en picada también atraídas por la gravedad de Panisia, bombardeando con esto el campamento de sus propias tropas rebeldes. Así de siniestra sería esta confrontación final.
Y por su parte, el Star Destroyer, la voluntad de Tarkin, emplearía sus motores para incinerar los restos del campamento en el momento correcto en una arriesgadísima maniobra. Esto para solo enderezar su casco justo antes de golpear el suelo del planeta. Aquello, pues, además de un gran espectáculo, sería una verdadera masacre. Un horror sin nombre del cual todos los rebeldes serían testigos, incluso también la propia Leia Organa. Pero la comandante Saraki había ordenado no pedir refuerzos al Imperio y también grabar todas aquellas maniobras para así reproducir la batalla y desmoralizar a todos aquellos que buscaran en el futuro unirse a la alianza rebelde en esa galaxia. Así que una vez ejecutada aquella brutal masacre en Panicia, el crucero imperial de Zara volvería victorioso al espacio, dispuestos aquí a destruir al mismísimo crucero Mon Calamari Home One, la nave insignia de toda la rebelión que la vimos justamente en el regreso del Jedi, donde en su puente de mando se encontraban los principales líderes de la alianza, como la senadora Mon Mothma o el almirante Akbar y claro, la mismísima princesa Leia Organa. Y aquello habría terminado muy mal para los rebeldes de no ser por una maniobra de infiltración que estaba sucediendo justo en esos momentos dentro del Star Destroyer, una de la cual Zara no sabía. Todo gracias pues al desacato de Kes Dameron y sus Pathfinder justo desde las entrañas de la voluntad de Tarkin, quienes buscaban ahí a la prisionera piloto Shara Bey en una misión casi suicida que Leia no había ordenado. Y con ellos Master se encontraría un soldado que se parecería increíblemente al mismísimo Capitán Rex, sobre todo a esa versión confirmada en el canon que aparece en el regreso del Jedi y en la batalla de Endor. Y aunque esto no se confirmaría en este cómic, de cualquier forma es bastante curioso. Y desde luego su participación sería clave para que Kes Dameron lograra reunirse con su esposa, deshabilitando en el proceso a los guardias Stormtroopers del bloque de celdas de la nave capital. Y aquí claro, Shara Bey llamaría idiota a su marido por haber venido a rescatarla en contra de los propios deseos y de las órdenes de Leia Organa. Pero aún así ambos estarían felices de volverse a ver y que sobre todo su hijo Poe tuviera aún una madre que pudiera crearlo. Así que todos ahí reunidos ahora tratarían de equilibrar la batalla en favor de los rebeldes. Y justo gracias a que Shara, antes de ser capturada, había pasado meses viviendo de incógnita a bordo del crucero imperial, siendo en realidad una espía dentro de ella, sabía pues perfectamente cómo podían deshabilitar aquella nave, antes sobre todo de que siguiera las nuevas tácticas de su siniestra comandante para acabar con el Home One. Así que con la ayuda de la Tolothian Frel y de otra mujer Pathfinder, Kes y Shara escaparían de ahí robando una nave y saliendo del crucero, mientras que las otras dos Pathfinders se quedarían atrás a plantar detonadores termales justo en la sala de reactores del crucero. Pero pronto las dos mujeres se verían rodeadas de Stormtroopers y en un momento sumamente épico luchando por la causa, las dos rebeldes decidirían inmolarse para destruir el reactor principal a costa de su propia vida, regalándonos con esto un brutal espectáculo en Panicia al herir gravemente al Star Destroyer. Así que sin que pudiera preverlo, Zara tendría que abandonar de inmediato la nave y fracasaría épicamente en su intento de destruir al Home One. Pero con su golpe sí lograría desmoralizar a los rebeldes lo suficiente, puesto que contra todo pronóstico la siniestra comandante había logrado destruir a dos naves rebeldes de la flota, así también como a prácticamente toda la 10ª división de Panicia. Aunque claro, el espectáculo de perder al Star Destroyer, la voluntad de Tarkin, sería algo sorprendente visto desde la órbita de ese planeta. Y por su parte, Leia Organa estaría muy feliz en el hangar del Home One de volver a ver a Shara Bey. Esto mientras le aseguraba a Kes Dameron que muy pronto tendrían una larga conversación sobre la cadena de mando. Sin embargo, justo en ese momento, la princesa Leia recibiría una transmisión desde la superficie del planeta. Esto con la comandante Zara como una sobreviviente de la batalla, retándola una vez más a perseguirla, para de una vez por todas acabar con esa rivalidad que ambas líderes habían forjado entre sí. Y sobre todo para acabar así con esa confrontación donde el Imperio no había dejado descansar a los rebeldes previo a la victoria definitiva que todos conocimos en Endor. Y así Leia acudiría a la superficie de Panicia para buscar a Zara, acompañada únicamente de Kes Dameron, los Pathfinder y de Chewbacca. Y la princesa vería por sí misma la destrucción que el Imperio y sus fuerzas habían causado dentro del campamento rebelde en Panicia, quedando ahí solo polvo y cenizas de la 10ª división, todo apestando a muerte. Algo que en realidad no podía llamarse guerra, sino simplemente siniestra venganza. Algo que en realidad había sido un acto de pleno júbilo por parte de la retorcida mente de la discípula de Tarkin. A eso pues habían llegado los siniestros actos del Imperio en los días finales de la Guerra Civil.
Y en ese instante llegaría una transmisión encriptada que solo podría tratarse de Sarah, puesto que ella conocía la vieja encriptación de la Alianza Rebelde. Y una vez más la Imperial retaría a Leia y también se burlaría de ella, cuando repentinamente la comunicación se cortaría con una granada de humo verde que detonaría a lo lejos, indicando el camino de a dónde quería Sarah que fueran a perseguirla, de nuevo pues atrayendo a su presa hasta ella, como toda una cazadora y discípula de Tarkin que era. Así que los rebeldes no tendrían más remedio que jugar ese juego. Y con ello el escuadrón Starlight, con Shara Bey a la cabeza, reconocería desde el cielo de Panicia la apertura de una cueva, el lugar desde donde el humo de la granada se originaba. Y así con esto, Leia, Kes y Chewbacca y un grupo de soldados entrarían justamente a esa cueva, luego de que se diera una nueva transmisión de la comandante Sarah, donde ella retaba personalmente a Leia a encontrarla antes de una hora. O de lo contrario, claro, enviaría un grupo de datos obtenidos del interrogatorio de Shara Bey con inteligencia clave que el Imperio podría usar en contra de la Alianza. Sarah pues estaba poniendo todas las reglas en ese juego, asegurándose así de que la persiguieran hasta el final. Y una vez dentro de la caverna, los rebeldes notarían a unos seres alados con 3 ojos de un bello rojo carmesí, pero también haciendo un análisis del terreno, detectarían la presencia de gas tibana crudo en un 80%, por lo que si disparaban un blaster, aquel lugar se convertiría en un horno por su explosividad. Leia entonces ordenaría que solo se armaran con armas de cuerpo a cuerpo, unas que la princesa sabía que eran las preferidas de Sarah. Sin embargo, desde las sombras, la Imperial les dispararía con un blaster, provocando con esto una explosión de gas tibana que terminaría de inmediato con la vida de 3 soldados y prendería también el pelaje de un brazo de Chewbacca, complicando la cosa aún más. Y aún en desventaja numérica, la Imperial seguía provocando el dolor y el sufrimiento. Así que Leia, Kes y Chewbacca se encontrarían en una encrucijada en la cueva, pero con el olfato del Wookiee lograrían detectar el rastro de la Imperial y llegarían finalmente a un acantilado, donde ahí por fin Sarah revelaría su presencia. Y con esto, portando una vibrohoja y con un movimiento rápido, patearía a Leia para que cayera del acantilado. Después, con otro ágil movimiento, derribaría a Kes Dameron y cortaría a Chewbacca en una pierna. Y Dameron aquí la llamaría como un monstruo, mientras que Sarah simplemente les diría a todos que eran escoria rebelde. Y así la comandante comenzaría a burlarse de los Pathfinders cuando repentinamente el mismísimo Chewbacca se repondría y así de un puñetazo la mandaría a volar por el acantilado. Pero Leia previamente había caído dentro de un estanque y viendo aquí cómo se agitaba el agua, pronto se vería atacada por decenas de aquellas criaturas aladas en forma de renacuajos, unas que la morderían y le desgarrarían la ropa. Pero la princesa apenas conseguiría salir a la orilla, pero los monstruos aquí continuarían mordiéndola. Entonces sería Sarah quien saldría del estanque y contra toda lógica mataría con su vibrohoja a los monstruos alados que mordían a Leia, declarando en su inmenso orgullo cazador que ella era la única que podía matarla, nadie o nada más. Y sorprendida, Leia vería a Sarah de pie junto a ella, cuando repentinamente la Imperial le diría que corriera por su vida, continuando así la siniestra cacería. Y una vez más, Sarah perseguiría a Leia en la oscuridad, como ya había sucedido antes, cuando este comandante se había infiltrado en una nave rebelde y había sido ahí Luke Skywalker, quien en un último momento había salvado a Leia con su sable de luz dorado. Pero Sarah, claro, recordando aquel momento, se encargaría de señalar que en ese instante no habría nadie quien pudiera salvar a la princesa. Es aquí, en el momento climático, que Sarah acorralaría a Leia en el fondo de la cueva y le pondría la punta de su vibrohoja en el cuello a la princesa. Pero aquí Sarah, sintiéndose victoriosa, se aventaría su clásico discurso, uno de cómo ella por fin podría alcanzar la venganza por la destrucción de la Estrella de la Muerte y también por la muerte de su mentor Wilhoof Tarkin, quien por fin alcanzaría en su memoria la paz que se merecía. Pero justo antes de matar a la princesa, Sarah se vería atrapada por una sustancia pegajosa, una que había sido lanzada por un monstruo de 3 ojos particularmente grande. Las demás solo eran sus crías. Y así, ante lo repentino del momento, la Imperial le suplicaría a Leia que le pasara su vibrohoja para poder defenderse, para matar a la criatura y continuar así con su ajuste personal de cuentas. Pero Leia tomaría la vibrohoja, pero no se la devolvería, por fin impartiendo justicia de una manera pero muy distinta. Y entonces aquí llegarían Chewbacca y Kes Dameron, quienes dispararían al unísono contra la enorme criatura, la cual repentinamente escalaría el muro huyendo de los disparos. Y Leia les agradecería por salvarlas, y después se volvería hacia Sarah para responderle a todo lo que le había dicho y hecho.
Pero Leia aquí, dando una enorme lección, le explicaría a Sara que estaban en una guerra, pero aún así ella no estaba dispuesta a matar a menos que no hubiese otra alternativa. Y cuando aquello sí sucedía, no era por gusto o por venganza, sino siempre en nombre de la justicia. Sí, claro, ellos habían destruido la Estrella de la Muerte, pero no lo habían hecho en realidad por venganza de que el Imperio hubiera destruido el planeta Alderaan, sino justamente por poder acabar con el miedo y la tiranía del Imperio Galáctico. Así que finalmente, saliendo victoriosos de ese conflicto, los rebeldes, Leia sí cortaría aquella sustancia pegajosa solamente lo suficiente, pero únicamente para quitarle a Sara el disco de datos con toda la información que los había amenazado con divulgar hacia el Imperio sobre precisamente la inteligencia de la Alianza Rebelde. Y así, tras hacer esto, Leia, Chewbacca y Kes Dameron se alejarían de ella, dejando a Sara totalmente a su suerte para que fuera devorada por aquella criatura enorme. Y así que Chewbacca y Leia saldrían de la cueva, y el primero les diría que no podía creer que habían salido vivos de aquello, a lo cual la princesa Leia le respondería que lo habían hecho juntos y que así sería como ganarían en el mañana. Viendo con esto, Masters, a toda la flota rebelde por fin ahí reunida, y siendo en realidad mucho más fuerte que nunca para hacer su afrenta final en contra del Imperio Galáctico. Pero si también les interesa conocer cómo Qi'ra salvó a la rebelión de una derrota absoluta, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de esta serie. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.